esta charla enmarcada dentro del convenio del Ayuntamiento. Tenemos esta tarde a Antonio Sánchez Cabaco. Comentaros para aquellos que no le conozcáis que es catedrático y profesor en la UPSA de Procesos Psicológicos Básicos. Comentaros que lleva vinculado 22 años en la Universidad de la Experiencia con la Universidad Pontificia de Salamanca y que es muy amplia su trayectoria profesional en cuanto a experiencias intergeneracionales. Específicamente, en temas de envejecimiento, es autor o coautor de 7 obras sobre aspectos ligados a la optimización y funciones cognitivas de la memoria o innovaciones intergeneracionales de construcción de conocimientos. Comentaros que, en cuanto a investigación, ha dirigido una treintena de tesis doctorales en la Universidad Pontificia de Salamanca y en otras universidades, varias de ellas centradas en procesos del envejecimiento y también en intervención aplicando terapias no farmacológicas. Las responsabilidades en cuanto al tema de gestión también han sido amplias. Ha sido vicedecano de la universidad y vicerrector en investigación e innovación. Y en la actualidad participa en proyectos centrados en la formación de profesionales e implementación de programas en el campo de la gerontología en España, Portugal, México y Chile. Y nos trae una charla titulada Recuerdo, luego existo y cómo cuidar la memoria para un envejecimiento significativo. Pues sin más demora os voy a dejar con él, que no quería que la presentación fuera muy larga y al final pues le he comido un poquito de tiempo al profesor. Y nada, pues lo dejo con el Antonio cuando quieras, todo oídos todos. Muchísimas gracias, Puri. La verdad es que es una enorme satisfacción por un doble motivo. Por la razón que comentabas de ya más de 2 décadas vinculado al programa interuniversitario de la experiencia en la Universidad Pontificia, tanto en la sede de aquí de Salamanca como en la de Valladolid y Burgos, en las que hemos desarrollado diferentes experiencias ligadas, es cierto, a componentes intergeneracionales, porque entendemos que podemos hacer de la universidad un espacio o una microsociedad de todas las edades, ¿no? Como son los principios que promulga la Organización Mundial de la Salud. Y el segundo motivo de satisfacción asociado es por poder compartir con ustedes pues, este trabajo en paralelo que ciertamente a veces muy motivado, muy ligado a las experiencias de la universidad, pues han tenido como foco fundamental el trabajo de la memoria y las posibilidades de optimización o de prevención del deterioro desde el punto de vista de lo que es el proceso de envejecimiento. Bueno, lógicamente intentar compilar más de 20 años en una conferencia de 45 minutos es una tarea harto difícil, probablemente un reto complejo de conseguir. Pero, bueno, voy a intentar señalarles algunos de los aspectos que en este recorrido creo que son especialmente relevantes y que, bueno, aquellos aspectos que solamente pueda escuetamente mencionar, que ustedes en la fase de preguntas puedan, de alguna forma, si les parece, profundizar. ¿De acuerdo? Voy a compartir con ustedes una pequeña presentación y no se preocupen porque luego se la remitirá Puri por correo electrónico. Por lo tanto, les pido que disfruten y que, lógicamente, esa tarea de tomar apuntes, pues, bueno, ya en esta universidad del siglo XXI y que además con las competencias digitales que todos hemos tenido que desarrollar como consecuencia de la situación presente, pues bueno, nos deben servir también para hacer este proceso de enseñanza-aprendizaje, en definitiva es lo que estamos compartiendo, pues hacerlo más significativo. Bueno, la primera cuestión que probablemente a ustedes les pareció un tanto paradójica y que quería ser el primer motivo de mi reflexión compartida con ustedes,
es la máxima con la que se inicia el título. Recuerdo, luego existo. Cómo cuidar la memoria para un envejecimiento significativo. Justamente cuando me pidieron las responsables del programa un título, me pareció importante provocarles desde el punto de vista académico, desde lo que es la parte más visual de la conferencia, como es el propio título. Pero además de esa provocación intelectual, yo quería que la síntesis del propio título de alguna manera se reflejara lo que es el esqueleto de la conferencia en la que pretendo justificarlo. Fíjense que desde el punto de vista de lo que ha sido la trayectoria del pensamiento, quizás para todos era más conocida la frase de Descartes: pienso, luego existo, cogito ergo sum. Y en realidad yo quería comenzar justificando el título y haciendo esta precisión necesaria, porque para que se puedan desarrollar procesos de pensamiento, necesariamente implica una dimensión más básica, que es la de la memoria. Y además, por eso hice tanto hincapié en el título, no solamente como algo absolutamente esencial para entender la vida psicológica, sino para que esa proyección de la memoria dé un sentido a cualquier etapa de la vida y, por supuesto, a la etapa en la que ustedes están, lógicamente, en ese proceso de envejecimiento. Miren, suele haber una cierta polémica sobre el estatus de la memoria en relación con el pensamiento, y seguramente pues, esa fue la justificación histórica de la famosa sentencia de Descartes. Pero si nos retrotraemos al inicio del pensamiento, en la historia, Mnemosine era la madre de las musas, no era cualquier musa particular, sino que de alguna forma hay esa gran tradición desde los inicios del pensamiento de que la memoria es una parte absolutamente sustancial en nuestra vida. La reflexión más sencilla que podría justificar esta aseveración que les acabo de hacer es que piensen ustedes qué habría pasado en su vida si hace 10, 15 minutos hubiesen perdido la memoria. La consecuencia más evidente es que ustedes no estarían aquí, ¿verdad? Porque, en definitiva, perder la memoria es perder los proyectos vitales y el compromiso de los proyectos vitales, que en su caso, evidentemente, era el asistir a esta conferencia. Por lo tanto, aunque a veces se atribuye al gran físico Albert Einstein la frase de que la memoria es la inteligencia de los tontos, a mí me cuesta pensar que alguien tan inteligente hiciera esa aseveración, pero parece que en la tradición se asocia la sentencia a esta figura. Yo, evidentemente, quiero justificar todo lo contrario, que no solamente la memoria está en la base de nuestra propia existencia, sino que además va a ser el hilo conductor a partir del cual, y esta es una clave importante, entender cómo funciona la memoria para conseguir el objetivo de la felicidad. Cuando hablo de envejecimiento significativo, y con eso ya dejo justificado el título, es conseguir el proyecto desde el punto de vista racional más humano, que es la búsqueda de la felicidad. Y como creo que puedo evidenciar a lo largo de la charla, la memoria tiene un papel enormemente relevante para esa realidad. Sí quería hacerles alguna precisión adicional. Dirán ustedes, este profesor es un tanto controvertido, con algunas figuras históricas, en el caso de Descartes, o incluso con algunas sentencias. Fíjense que seguramente ustedes han escuchado
o han visto alguna vez la que aparece en la parte inferior de la diapositiva. Un libro grabado en el corazón como la cera vale más que 1000 en la alacena. Hay una tradición, esta es una de las múltiples frases que podríamos encontrar para justificar primero la hilazón de los componentes cognitivos de la memoria con los componentes emocionales, porque evidentemente nuestros recuerdos, lógicamente algunos son neutros, pero muchos de ellos tienen un enorme contenido emocional. Y a esa memoria emocional, la tradición suele, de alguna forma, situarla en el corazón. Es una tradición que nos viene desde Aristóteles, ese cardiocentrismo aristotélico, y yo también quiero desmontar esa idea tradicional que, desde el punto de vista de las neurociencias, es claramente controvertida, porque el asentamiento biológico de nuestros recuerdos emocionales tienen no una ubicación en el corazón, sino evidentemente en el corpus, particularmente en lo que llamamos el sistema límbico. Luego les voy a poner una pequeñísima animación para que vean el funcionamiento de la memoria. Por lo tanto, y con esto termino este preámbulo, una de las consecuencias que va a tener el que ustedes hayan asistido a compartir conmigo la ciencia cognitiva de la memoria, es que en lugar de decir te quiero con todo el corazón, en relación a la dimensión emocional de los recuerdos, deben decir te quiero con todo el hipocampo o te quiero con toda la amígdala. Ya les estoy imaginando a ustedes con esa sonrisa, porque evidentemente, bueno, eso le quita un cierto romanticismo a las declaraciones, pero aquí tenemos que postular los conocimientos que desde el ámbito de la ciencia, lógicamente, podemos compartir. Bien, pues voy a estructurar la presentación en dos partes. La primera, dado que el título es recuerdo, evidentemente, necesariamente hay que abordar la base ontológica de la memoria. Es decir, ¿qué es la memoria? Porque lo mismo que les señalaba anteriormente, que hay algunas tradiciones en las cuales se ubica, como es el caso de la memoria en el corazón, etcétera, digo, se ubica de forma errónea la memoria desde el punto de vista corporal, también hay una idea bastante equivocada de cómo funciona la memoria. Por eso es imprescindible que haga algunas precisiones en ese sentido. Y además, que entendamos la naturaleza de la memoria, o lo que es el proceso de recuerdo, con lo que llamo las parejas de baile. Y son otros dos protagonistas que no siempre consideramos y que particularmente a veces malinterpretamos. Me estoy refiriendo que entender la memoria humana, ese proceso que llamamos recuerdo, es inseparable de otros dos protagonistas que son el olvido y la distorsión. Esta trilogía de actores son los que nos van a dar el sentido y, lógicamente, lo que la ciencia cognitiva de la memoria ha conseguido descubrir sobre su funcionamiento. A ese objetivo me voy a dedicar en esta primera parte para posteriormente, en la segunda, desarrollar brevemente las aplicaciones en lo que es el ámbito del envejecimiento significativo, el envejecimiento con sentido, en definitiva, la búsqueda de una mayor felicidad. Bueno, miren, sobre la memoria, históricamente, la ciencia, el pensamiento y la propia psicología, lógicamente, en este siglo y pico que llevamos como ciencia, ha utilizado diferentes metáforas para intentar, de alguna forma, reflejar a qué nos referimos cuando hablamos de memoria. Les pongo algunas imágenes porque a lo largo de la historia han
en función de los descubrimientos y de los avances de la ciencia, se han ido postulando como representaciones, porque una metáfora lo que pretende es de alguna forma explicar la representación de otra realidad. El problema de las metáforas es que, bueno, pues consiguen de alguna manera reflejar heurísticamente o posibilitar avances, porque, bueno, si yo algo abstracto que lógicamente no puedo ver porque lo tengo internamente, lo represento o creo que la memoria o postulo que la memoria puede ser como una fotografía, como una holografía, etcétera, pues de alguna forma me puede servir. Pero el problema de las metáforas de la memoria a lo largo de la historia es que una metáfora siempre simplifica una realidad. Y la simplificación de la realidad a veces hace que se escape la esencia fundamental de lo que ontológicamente pretendemos representar. En cualquier caso, miren, un aspecto que hay que señalar es que la memoria siempre ha interesado lógicamente desde los inicios de la psicología como ciencia, desde finales del siglo XIX. Piensen ustedes que la ciencia psicológica es muy joven, un siglo de existencia en comparación con otras ciencias, evidentemente, pues es una trayectoria muy corta. Cierto también que nuestra ciencia en este siglo ha sido enormemente heurística, enormemente creativa y ha difuminado muchísimos ámbitos, no solamente de investigación, sino también de aplicaciones. Y uno de ellos, sin duda, es la memoria. Pero si hacemos, fíjense, un análisis comparativo de más de 20 siglos, desde la primera metáfora que se utiliza para representar la memoria, se la debemos a Platón con la tablilla de Fera, esa especie de representación en la cual los recuerdos quedarían de alguna forma fijados en ese componente figurativo que es la escritura de Fera. Pero decía, en este viaje en el tiempo, en los inicios de la psicología como ciencia, en la parte de la derecha tienen representado a Sigmund Freud, este autor tan relevante de lo que es la parte más inconsciente de nuestra vida psicológica, que postula una metáfora enormemente interesante. Se le llama la pizarra mágica porque plantea, por decirlo en términos muy sintéticos, como si la memoria funcionara a un doble plano. Hay un plano, que es el plano consciente, el plano visible, pero hay un segundo plano, que es justamente el adjetivo de mágico que tiene la pizarra, que no es observable o visible en una primera instancia. Esto es especialmente relevante porque aunque algunos de los postulados del ámbito psicoanalítico, lógicamente, no podemos mantenerlos tal y como fueron formulados por el fundador del psicoanálisis, pero ciertamente tienen la gran versatilidad heurística de que han servido para potenciar y dirigir lo que ha sido la investigación de los últimos 50 años de la psicología de la memoria, en lo que llamaremos la memoria explícita, de carácter consciente, más intencional, frente a la memoria de carácter más implícito, menos consciente. Miren, brevemente, si yo les pregunto a ustedes en este momento qué significa la palabra constitución, ustedes tendrían que acceder a su base de conocimientos semánticos para poderme dar una respuesta en este sentido. En cambio, si ustedes se ponen a hacer una tortilla de patatas o montan en bicicleta, ponen en marcha una serie de conocimientos que también, evidentemente, es memoria, porque la memoria no solamente se refiere a la base cognitiva, también la base procedimental es importante. Pero la diferencia entre estos dos ámbitos es que ustedes tendrían que acceder a su memoria explícita o consciente para responderme al interrogante sobre la Constitución y, en cambio, podrían hacer esa actividad de montar en bicicleta o cualquier otra
habilidad procedimental sin que tengan que hacer un acceso consciente a esas habilidades, ¿de acuerdo? Pues fíjense que en estos más de 20 siglos de distancia, la memoria ha sido permanentemente objeto de debate, porque, lógicamente, me he ido a los inicios, de carácter, lógicamente, no psicológico, sino de carácter filosófico, y a una de las primeras formulaciones desde el punto de vista psicológico. Pero entre ambos hay toda una serie de autores muy, muy relevantes en los que siempre han tenido como objeto de debate a la memoria. Muy interesante es, además de la tablilla de cera, las representaciones a las que alude Platón en el campo de la memoria como si fuera una especie de palomar. Esto quiero resaltarlo porque me va a ayudar a explicarles algunos aspectos posteriores. Miren, Platón decía, si yo tengo en una jaula una serie de pájaros, son lo que serían toda la base de conocimientos o de recuerdos. Esos son pájaros disponibles. Pero si yo abro la puerta de la jaula, no saldrían todos los pájaros, solamente algunos. Y esos pájaros que salen son lo que él llamó, y que luego se ha mantenido en una diferenciación de lo que los recuerdos que tenemos en la memoria, todo el conjunto de recuerdos, que son los recuerdos disponibles. Pero a veces no todos los recuerdos disponibles son accesibles. Y esto es muy relevante porque en ese proceso de recuerdo y en la relación que, como les decía, tenemos que establecer con el olvido, el problema de la memoria no es tanto de disponibilidad, sino en muchísimas ocasiones una dificultad de accesibilidad. Y después veremos en los diferentes sistemas de memoria que tenemos, porque hasta ahora he hablado en singular, pero referirnos a la memoria en sentido estricto debe, lógicamente, especificarse en plural, porque no tenemos una memoria, sino diferentes sistemas de memoria con funciones, tareas, responsabilidades muy diferentes. Esto es una gran ventaja, porque piensen que a veces cualquier tipo de traumatismo, cualquier tipo de lesión o proceso degenerativo afecta más a unas áreas que otras de la memoria. Si la memoria fuera una entidad unitaria, lógicamente estaría mucho más amenazada nuestra supervivencia, en la medida en que la memoria es un proceso adaptativo y que se ha ido progresivamente especializando, como veremos después, desde un punto de vista evolutivo. Bueno, finalizo este breve recorrido histórico señalando que, bueno, además de lo que decía de Platón, San Agustín en los Palacios de la Memoria también hace una alusión a esos diferentes sistemas y la importancia que podríamos decir tendría, aunque no la llama evidentemente así, el sistema de memoria autobiográfica, que es al que nos vamos a referir posteriormente. Muy relevante ha sido todo lo ligado a la escritura, lógicamente el desarrollo de la imprenta, por lo que significan las memorias artificiales. Y estas memorias artificiales, lógicamente, pues han servido también para representar la memoria, sobre todo en las etapas o en los desarrollos tecnológicos más recientes. Porque, como ven, esa localización histórica, es decir, de que la memoria tiene una ubicación espacial, también incluso se ha hablado de lo que llamamos el teatro de la memoria, ¿no? Como una forma de poner en escena lo que serían los procesos conscientes y, entre bambalinas, toda otra serie de actores que también son especialmente relevantes para entender el proceso léxico. Bueno, si tuviéramos más tiempo, podríamos hacer alusión a no solo el componente del cardiocentrismo en la explicación de la memoria, como decía, por la tradición filosófica, sino en algunas otras culturas, en los foray, por ejemplo, tienen una tradición de que le soplan 7 veces a los recién nacidos en la oreja
para, de alguna forma, transmitirles el conocimiento de sus antepasados, etc. Por lo tanto, vean ustedes que el cardiocentrismo, de carácter más occidental, también ha tenido otras versiones. Por eso, cuando en esta tradición alguien tiene problemas de memoria, le dicen irónicamente, no te soplaron en esas fases iniciales de la vida para justificar el funcionamiento. Nosotros vamos a entender el funcionamiento de la memoria como un proceso que lógicamente tiene una ubicación en áreas corticales, desde el punto de vista de lo que es los sistemas de memoria más conscientes. Muy importante la relación de la memoria con la atención, clave, de ahí el papel de los lóbulos frontales a la hora de entender lo que es nuestro día a día y lo que es la propia programación de la conducta. De hecho, veremos que memoria y atención no solamente nos ayudan a entender la funcionalidad, sino también la disfuncionalidad. Y a veces, erróneamente, culpamos a la memoria de problemas que en realidad no son en responsabilidad suya. No atender dónde he puesto algo, lógicamente, tiene consecuencias derivadas en que luego no puedo recordar dónde lo dejé. Pero no es un problema como tal de memoria, sino en realidad es un problema atencional. Dependiendo un poco de la extensión, luego les pondré una pequeña recreación para que vean cómo funciona el sistema límbico, el hipocampo y la amígdala en nuestra vida emocional y cotidiana. Miren, en definitiva, y por eso la fotografía que tienen en la parte de la derecha, incluso cuando se considera que la memoria es inútil, como es esta novela de Javier Sartí, la sentencia final es que la memoria es inútil, pero no puedes dejar de recordar. Esta clave de localizaciones en distintas áreas, según las tradiciones, y en la funcionalidad de la memoria, es muy importante porque, como hemos visto, tanto en la tradición filosófica, en toda la tradición antropológica y además de la psicología o de las neurociencias, la memoria está muy representada no solamente en la literatura, por supuesto, también en el cine, en la música, etc. Miren, para un investigador de la memoria, en la comunicación de este conocimiento científico, nosotros tenemos que ponernos en el año 1932 y en la figura de Sir Frederick Bartlett, que de alguna manera representa lo que es la versión más actual de la memoria, salvando las distancias, lógicamente, de los nuevos descubrimientos, que pues, la posibilidad de visualizar los procesos cognitivos a través de neuroimagen o, por ejemplo, marcadores biológicos en el caso de deterioro de la memoria, contamos, cosa que, lógicamente, hace más de un siglo eso no era posible. Pero es muy importante porque ven ustedes que la consideración de Bartlett es que la memoria es un proceso reconstructivo. Y en ese recuerdo luego existo, con el que rezaba el título de esta conferencia, he querido reflejar esta idea de Bartlett sobre la esencia fundamental de nuestra memoria. En general, en la calle o desde la perspectiva no científica de la memoria, se suele considerar como un proceso básicamente reproductivo. Es decir, los recuerdos, siguiendo estas ideas metafóricas, serían como una especie de fotocopias de los sucesos originales. Nada más allá de la realidad, porque como demostró Bartlett y compiló en esa obra, que aunque es muy antigua, desde el punto de vista del tiempo, es una verdadera joya con la que ustedes pueden disfrutar. Porque la tesis, después de muchas investigaciones en diferentes culturas, con diferentes materiales, textos, historias, figuras, etc., lo que demostró es que precisamente la experiencia que tenemos no es lo que justifica directamente el recuerdo, sino que la experiencia la tamizamos
la filtramos a partir de nuestros propios esquemas, de nuestras propias cogniciones y, lógicamente, esa es la base para la reconstrucción. Fíjense que esta idea, de alguna manera, queda muy bien recogida en la frase de Fernando Pessoa. Si recuerdo quién fui, otro me veo. Y el pasado es el presente en el recuerdo. Es decir, que necesitamos entender, en lugar de la imagen tradicional de la memoria como una fotocopia de esa realidad, más bien, y esta es una gran ventaja, como veremos después, la memoria y el recuerdo, en definitiva, es un proceso en el que nosotros, en que nuestros esquemas, somos más bien unos directores de cine que lo que hacemos es reconstruir esa experiencia de hace 5, 10, 15, 20 años desde el eje del presente. Lo cual, quizás pensarán ustedes que no tiene mucha relevancia, pero si vamos a lo que es la esencia de nuestra propia vida, si yo no integrara todo el pasado desde la luz del presente, mi experiencia personal estaría dividida, es decir, yo sería una suma de yoes, pero tendría una existencia, una identidad, en definitiva, un tanto esquizofrénica. Entonces, esa idea reconstructiva, el que nosotros, lógicamente, hagamos una revisión del pasado desde la lente del presente, ayuda a una integración vital que además está al servicio del mantenimiento de nuestra autoestima. Por lo tanto, miren, la verdadera naturaleza de la memoria y de lo que es el proceso de recuerdo, debemos entenderlo en una lucha, a veces no fácil, en que esa reconstrucción, a la que antes aludía, puede estar muy mediatizada primero, por pérdida de información. Cuando yo recupero una experiencia del pasado, no estoy recuperando la totalidad de la experiencia. Hay elementos, sobre todo los detalles, que se van perdiendo. Y cuanto mayor es la distancia temporal, más acrecentada es la pérdida. Pero hay una segunda clave, y es que, además, existe un importante mecanismo de distorsión. Ya sé que ustedes, lógicamente, pueden preocuparse porque seguramente a raíz de mi aseveración pensarán que una parte de su identidad, lógicamente, no corresponde con la realidad de los fenómenos. Pues efectivamente es así. Si pudieran comparar cualquier experiencia que esté un poquito alejada en el tiempo con lo que fue la realidad del acontecimiento, es decir, comparar una película de los hechos con el recuerdo autobiográfico que ustedes hacen del mismo, se quedarían claramente sorprendidos. Porque, como digo, hay aspectos importantes que pueden haberse olvidado y además otros que han sufrido mecanismos de transformación. En definitiva, esa idea reconstructiva de la memoria necesariamente implica que el recuerdo está siempre afectado por esta pareja de baile, el olvido y la distorsión, sin la cual es imposible entender nuestra memoria. Yo sé que este es uno de los aspectos, por la trayectoria que comentábamos, ligado al programa de la experiencia de la UPSA, que siempre he visto que ha interesado mucho a los alumnos. Y justamente una de las primeras recomendaciones es que quien quiera profundizar, hay una obra en la cual el profesor Daniel Schachter, uno de los psicólogos cognitivos vivos más importantes en la investigación de la memoria, que dice que nuestra memoria está afectada por 7 pecados, de los cuales 3 pecados son de omisión, es decir, estarían ligados al olvido, y otros 4 pecados son de comisión,
estarían ligados a los mecanismos de distorsión. Justamente la tesis que les acababa de comentar. Solo como un pequeño detalle. ¿Por qué olvidamos información? Estos 3 pecados de omisión que suelen representar los olvidos cotidianos que en general todos experimentamos a lo largo de la vida, pero que evidentemente se acrecientan en la fase final. Pues miren, esto nos ayuda también a entender la naturaleza de la memoria, porque en estos 3 pecados de omisión, las posibilidades de olvidar algo es, primero, porque yo no registré bien la información. Un problema claramente atencional. Por eso el profesor Schachter lo llama el pecado de distractibilidad. Si mejora la atención, mejora significativamente la memoria. Ya hay una sentencia que lo señala en la cultura popular. La memoria es hija de la atención y madre de la sabiduría. Ese parentesco lo denota de forma muy clara. Miren, un segundo motivo por el cual podemos olvidar información es por la dificultad o porque no hemos repasado, no retenemos la información. El profesor Schachter lo llama el pecado de la distancia. Cuanto más se distancia un recuerdo del tiempo presente, del momento presente, y además menos lo hemos actualizado, es más susceptible de que se olvide esa información. Y el tercero de los problemas es el problema, la dificultad de recuperar algo. Recuerden que yo antes aludía a justamente esa diferencia entre disponibilidad, tenemos mucha información disponible, el problema es que a veces no es accesible. Me encuentro por la calle con alguna persona que me presentaron en algún momento, me dijeron su nombre, pero justamente en ese momento lo tengo bloqueado, así lo denomina Schachter. Es lo que todos experimentamos como el fenómeno de la punta de la lengua. Tener algo en la punta de la lengua no es un problema en el que yo haya registrado mal la información y la haya retenido, no, es un problema de que no está accesible en un determinado momento. Bien, como les decía, si quieren profundizar en cualquiera de estos aspectos, tenemos varias monografías publicadas sobre la memoria y el olvido, un matrimonio de conveniencia en perspectiva intergeneracional, hemos hecho experiencias de grupos intergeneracionales para investigar la memoria o particularmente sobre la memoria autobiográfica. Por lo tanto, si alguien tiene interés, como lo van a tener en la presentación, pueden acudir a esta fuente. Lo realmente relevante de lo que hemos visto hasta aquí es que tenemos un sistema de memoria que es reconstructivo. Y esta capacidad reconstructiva de la memoria, lejos de ser una limitación, por más que en algunos momentos perdamos una parte de información por el olvido, o la recuperación de la experiencia no sea mimética o absolutamente idéntica a cómo se vivió por el mecanismo de la distorsión, pero insisto que esta capacidad reconstructiva de la memoria en la que nosotros podemos de alguna forma guiar, como si fuéramos directores de escena, la visión del pasado, es también especialmente relevante. ¿Por qué? Y con esto quiero dar entrada a esta segunda parte. Hasta ahora me he referido a la memoria, a una de las 2 dimensiones de la memoria. Me he referido a la parte retrospectiva de la memoria. Pero, lógicamente, como ustedes saben, por su vida cotidiana, la memoria también tiene un carácter prospectivo. Es decir, no solamente nos ayuda a entender el pasado, sino que además nos ayuda a proyectarnos en el futuro. Por ejemplo, si yo al finalizar esta conferencia con ustedes tengo que recordar una llamada importante de teléfono sobre alguna de las actividades profesionales que estoy realizando, ahí, como ven, no es una memoria que lógicamente está orientada a activar ningún recuerdo personal, sino es una memoria ligada a la intención de acciones. Y los olvidos son tan relevantes en una dirección y otra, porque olvidar dónde he dejado las gafas, un hecho del pasado, es lógicamente tan disfuncional como olvidar que tengo que tomar una determinada medicación
a una hora concreta. No me puedo extender sobre los posibles remedios de la parte de los olvidos y, bueno, pues habrá ocasiones y seguramente que tendrán algunas conferencias ligadas a esa funcionalidad. Me quiero centrar específicamente en esta segunda parte en justificar el argumento de que esta memoria de carácter reconstructivo puede contribuir de forma muy significativamente a mejorar el bienestar. Y he salpicado las diapositivas con obras de un psicólogo al que admiro profundamente, el profesor Ramón Vallès, de la Universidad de Barcelona, porque ha sido una figura muy significativa en el ámbito de la psicología en general, pero particularmente en sus últimos años, siendo un verdadero ejemplo de envejecimiento activo. Y de sus muchas obras, esta primera que tienen a colación, Guía para una jubilación activa, nos va a dar una clave muy significativa para entender que el envejecimiento significativo englobaría lo que aparece normalmente en los medios de comunicación o en las declaraciones de organismos internacionales como, evidentemente, sinónimo de lo que es envejecimiento saludable, envejecimiento positivo, etcétera, ¿de acuerdo? Es decir, conseguir que el proyecto vital siga resultando un proceso en el cual la autorrealización personal, lógicamente, en cada momento vital con sus capacidades y sus limitaciones, pero siga reportando un componente necesario de autorrealización, que es lo que en definitiva da sentido a la existencia. Bien, pues lógicamente, dada la longevidad, que cada vez es mayor en nuestra sociedad, me parece muy interesante recomendarles el libro de esta geriatra italiana, la doctora Daniela Mari, que titula el libro El camino de 100 años, el arte de envejecer bien. Es una gerontóloga que ha trabajado mucho con adultos mayores muy longevos. Y, lógicamente, bueno, tiene una tesis que es, francamente, seguro que compartida por todos ustedes. Ella dice que envejecer es una lata, porque va uno perdiendo memoria, va perdiendo capacidades de adaptación, pero la alternativa es claramente peor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues vamos a quedarnos con esa visión positiva del envejecimiento que ella recoge en la obra, siguiendo la filosofía de Bergman. La vejez es como escalar una montaña. Se sube cornisa a cornisa. Cuanto más alto se llega, menos fuerzas y aliento quedan, pero la vista llega más lejos. Bueno, pues esta metáfora del proceso vital que quería reflejarles es especialmente importante para entender esa función reconstructiva de la memoria. Nosotros hemos recorrido pues, un camino arduo, con muchas experiencias, desde que publicamos en el año 2002 el taller de memoria a los últimos programas. Pero hemos recorrido una etapa donde los procesos cognitivos han sido para nosotros el foco de atención, tanto de la parte más comunicativa, de la formación, como de la investigación. Pero, especialmente en los últimos años, nos hemos centrado más en las dimensiones emocionales. Y la razón es justamente uno de los motivos por el que yo le puse el título a la conferencia. Miren, lógicamente, cuando ustedes ahora relean el título, recuerdo, luego existo, las posibilidades de la existencia dependen en buena medida de los niveles de conciencia. Y normalmente señalamos que los sistemas de memoria están ligados a procesos de conciencia más o menos elevados. Hay una parte importante, como les decía antes, en los cuales nosotros en realidad montar en bicicleta, acciones, encender el ordenador, todas esas habilidades procedimentales, lógicamente las hacemos con un sistema de conciencia anoética, es decir, no se requiere un nivel de memoria explícita. Hay, en cambio, otras que, lógicamente, otras tareas, otras funciones, otros desempeños vitales que están muy mediados por
la necesidad de conciencia. Es lo que llamamos la conciencia noética. El ejemplo de recordar, qué significa la palabra constitución, el uso que estamos haciendo en conversaciones, etc. Pero miren, hay un tercer nivel que es muy importante, que es lo que llamamos conciencia autonoética, que es a la que deberíamos permanentemente aspirar para conseguir ese grado de satisfacción. Por hacerles una analogía, yo trabajo desde el marco epistemológico de la ciencia cognitiva, por supuesto, para entender la memoria, pero también desde la perspectiva de la psicología positiva en cuanto a la contribución de este paradigma epistemológico para explicar los componentes de bienestar y del desarrollo de la felicidad. Pues, haciendo esa analogía, el nivel de conciencia noética sería lo que el profesor Seligman, que es un poco la figura más relevante de la psicología positiva, llama la vida o la felicidad en un plano más ligado a la vida placentera, ¿de acuerdo? Donde, bueno, pues uno lo experimenta, pero no es muy consciente. El segundo nivel es lo que llama la vida comprometida, es un poco de la relación con el otro. Y el tercer nivel, que es el que realmente nos da la gran diferencia desde el punto de vista del desarrollo humano, es la vida significativa, ¿eh? Esa felicidad en la cual, evidentemente, uno se plantea no un plano relacional solo hacia adentro, sino hacia una dimensión espiritual. No hablo solamente de la dimensión religiosa, sino de una perspectiva mucho más amplia, desde lo que significa la espiritualidad. Bueno, pues esta pequeña analogía del componente del funcionamiento de la memoria en los niveles de conciencia y cómo se corresponderían con el plano de la felicidad es muy importante porque, miren, desde el punto de vista de nuestro desarrollo como especie, somos bastante más parecidos en funciones sensoriales y en otras dimensiones a nuestros antepasados que correteaban por la selva, salvo en los sistemas de memoria. Hemos ido, tanto desde el punto de vista filogenético como desde el punto de vista ontogenético, cuando me refiero a la filogénesis, ustedes ya lo relacionan con el desarrollo de la especie. Cuando me refiero a la ontogénesis, me refiero a la dimensión individual. Miren, hemos ido evolucionando de sistemas más implícitos, menos conscientes, a sistemas más explícitos o conscientes. Y esto nos pasa también en el desarrollo humano. Empezamos con sistemas de memoria procedimentales y a medida que avanzamos en nuestro desarrollo, nos hacemos más conscientes de nuestra propia realidad. Bueno, pues justamente además eso es muy relevante porque hay un principio en el desarrollo involutivo y es que lo último que se pierde, lo último que se adquiere es lo primero que se pierde. Esto tiene unas consecuencias importantes. Si ustedes tienen algunos fallos episódicos de recordar qué cenaron ayer, eso tiene relativamente poca importancia. En cambio, si ustedes tienen fallos semánticos, por ejemplo, dificultad para denominar un objeto cotidiano con el que habitualmente se manejan, ese fallo sí que es significativo, ¿de acuerdo? Este principio de involución es que esa pirámide, por lo tanto, lo último que está, esa memoria autobiográfica, esos aspectos episódicos son los primeros que empiezan a dar señales de fallo, pero los otros sistemas deberían mantenerse. Siguiendo lo que señalaba la doctora Mari en el manual anterior, dice que si olvidas dónde dejaste las llaves, no debes preocuparte. En cambio, si olvidas qué significan las llaves, acude a una consulta profesional. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es muy importante porque en el título de Recuerdo, luego existo, nos estamos posicionando en lo que es la esencia del desarrollo evolutivo de nuestra especie como más de la mayor altura, de la mayor significación, que es esa memoria autobiográfica. Bien, ¿y qué papel puede jugar la memoria para mejorar ese funcionamiento desde el punto de vista de nuestra vida cotidiana? Pues tengo que ir un poquito deprisa en esta última parte.
practicar, lógicamente, el mantenimiento, la estimulación cognitiva, lo que están ustedes haciendo en este momento, participando en la conferencia, saber y saber hacer, todo es memoria, participar en esta conferencia y hacer una tortilla de patatas es memoria, y en la medida en que seamos conscientes, en que prestemos atención, funcionando en modo on, no en modo off, seguramente consigamos una mejor funcionalidad. Pautas recomendables del profesor Vallés, al que antes aludía: simplificar el entorno. El estrés es enormemente disfuncional para nuestra memoria, porque lógicamente lo que hace es que podamos generar mayor tasa de olvidos. El hacer ejercicio, pero hacer ejercicio y además estar en contacto con la naturaleza, tener los sentidos despiertos, ver, escuchar, etcétera, ese ejercicio de estimulación es enormemente importante. Y, por supuesto, desde un punto de vista de relaciones. La memoria es relacional. Cuando les decía al principio que perder la memoria, una de las consecuencias era que no estarían ustedes, lógicamente, asistiendo a la conferencia, la memoria es lo que nos permite relacionarnos con nosotros mismos, de ahí que recuerdo, luego existo, pero también nos permite reconocer a los otros. Y es la base del establecimiento de esas relaciones sociales. Cuando decimos que si entrenamos a nuestra memoria, a veces tenemos que desaprender determinados hábitos, ¿no? Y determinados hábitos que tienen, por ejemplo, que ver con focalizarnos en aspectos negativos, los fracasos, las humillaciones, las frustraciones, y empezar a entrenar una visualización positiva, es decir, hacer una contemplación vital que no esté teñida de juicios. Yo suelo decir que el prisma de la aceptación como estilo de vida es lo que genera mayor bienestar desde el punto de vista de la memoria. Miren, esto lógicamente, estos son los principios, hay que entrenarlos y, bueno, pues nosotros hacemos talleres justamente para desarrollar estas habilidades. Porque fíjense, si yo solo me quedo en el pasado, un exceso de pasado tiene el grave peligro de la depresión. Un exceso de futuro, anticipación de lo que va a llegar, tiene el peligro o la probabilidad de desarrollar respuestas de ansiedad. Pero también un exceso de presente, un presentismo absoluto, lleva a esos comportamientos de obsesión. Por lo tanto, la aceptación como estilo vital es una de las claves del envejecimiento positivo. Bien, hay algunas cuestiones más que, lógicamente, podría, no una hora, sino estar con ustedes, pues, lógicamente, lo que nos queda de curso, pero comprendo que también es importante darles a ustedes la palabra para que podamos compartir. En cualquier caso, que la descripción y la reinterpretación del pasado, que es precisamente la narrativa del autodiálogo que podemos hacer con nuestra memoria, se centre en esos componentes más positivos. Y la recomendación de pegar en el espejo: pasé la mitad de mi vida preocupándome por cosas que nunca sucedieron, así que no anticipar, evidentemente, consecuencias futuras. Y siempre con el sesgo positivo de recordar los buenos momentos. Bien, pues quedo a su disposición para las preguntas, comentarios, debates que podamos hacer, y les pido disculpas por haberme extendido un poquito más del tiempo que se me había asignado. Puri. Nada, Antonio, disculpa. Mi entusiasmo por el tema hace que a veces pierda la noción del tiempo. No Espero pasa que nada. les haya ocurrido también a ustedes. Adelante, sí, por favor. Si algún alumno quiere preguntar, ahora es el momento. Ya sabéis que levantéis la mano y el profesor encantado responde.